Bienvenido emprendedores a su podcast Enfócate con Marco Antonio Ríos. Este es nuestro segundo capítulo y hoy tenemos a dos invitadas muy especiales, quien son la doctora Araceli Hernández y la próxima doctora María Francisco Monteso. Bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí y por aceptar la invitación al segundo capítulo de este podcast. Bueno, primeramente quiero platicar dar una breve introducción de ustedes dos. Araceli estudió en Berkeley, habla dos idiomas, más otros dos, habla 4 idiomas, ha dado clases en Francia, ha hecho investigaciones en Italia, ha trabajado en España y es una de las fundadoras del Centro Latino junto con María Francisco Monteso. Ella es profesora de USC Upstate. Tiene un máster en traducción e interpretación en inglés, español, catalán y alemán. Ya me hace sentir mal. Está estudiando actualmente su doctorado en interpretación de servicios públicos y escuelas en South Carolina y brinda servicio a la comunidad colaborando con más de 30 asociaciones sin ánimo de lucro o ONG. Pero, por favor, sé que di una breve introducción porque realmente saber más de ustedes creo que es un poquito más a detalle, así que por favor platíquenos un poquito más de ustedes. Marco, muchas gracias por esta bellísima invitación. Siempre es un placer estar con un compatriota. Yo soy de Guadalajara, Jalisco, México. Soy tapatía, orgullosamente tapatía. Viví en California toda mi infancia en una ciudad que se llama Riverside. Estudié en UCLA y después me fui a Berkeley y viví en Francia, en el sur de Francia, como estudiante universitaria en Toulouse. Años después me fui a vivir a París, donde me traje un esposo. Okay. Y también he vivido en Italia, en España, pero regreso a México, no tan seguido como me gustaría ir. Y me da mucho gusto poder colaborar contigo. Tú has sido un invitado a el centro y nos has hablado de cosas muy importantes sobre las claves para detonar tu negocio desde cero con ayuda del SCSBCD. Entonces, muchas gracias por esta invitación. No, gracias a ustedes por estar aquí. Oye, rápido, ¿qué comida te gusta más? Las enchiladas. Lo mexicano, lo francés, sí. el pan y el pan. Okay. Y los quesos. Perfecto. María, ahora platícanos un poquito más de ti para saber. Bueno, primero también muchas gracias por la invitación, súper contenta de estar aquí y hablar de mi pasión, que es y de quién soy yo. Yo nací en España y vine a los Estados Unidos en el 2020. Yo soy de una ciudad pequeñita que se llama Castellón de la Plana, que está entre Barcelona y Valencia. Y ahí en la universidad tienen un programa muy bueno en traducción e interpretación y ahí estudié mi licenciatura de 5 años y luego hice un máster también en traducción e interpretación y como ya has comentado, pues estoy ahora estudiando mi doctorado sobre la interpretación en los servicios públicos, especialmente en las escuelas dentro de Carolina del Sur. Y en el 2010 cuando vine estuve en diferentes universidades, en un principio como profesora de español hasta que tuve la oportunidad de meterme en USC Upstate con un trabajo ya a tiempo completo y donde necesitaban a gente con un fondo en traducción e interpretación. Claro. Entonces aquí es donde era realmente mi objetivo, enfocarme más en la traducción y la interpretación más que solo en la lengua. Y ahí es donde conocí a Araceli y bueno, ya te contaremos luego sobre el Centro Latino, pero sí, así poco a poco empezó todo. Excelente, no, y es muy importante, digo, la razón principal por la cual yo las invité es por esta labor que están haciendo de darle la importancia al idioma español que merece. Hablamos, mucha gente que habla español se preocupa por aprender inglés, pero últimamente en los últimos años hay gente que habla inglés que ya se está preocupando por aprender español para hacer negocios, para aprender, simplemente hasta para ir como turistas. Y esta labor que ustedes están haciendo de no solo aprenderlo, sino hacerlo de una manera profesional. Entonces, ahí es que me gustaría platicar, creo que así es como nace el Centro Latino. Me gustaría saber un poquito más de qué es el Centro Latino. Digo, ya sé más, pero para la audiencia, ¿qué hace el Centro Latino? ¿Cómo surge la historia del Centro Latino? Platíquenme.
Bueno, para nosotras es un sueño que se nos hizo realidad y estamos súper contentas de poder estar brindando este apoyo a los estudiantes, pero también a la comunidad. En marzo 2021 se anunció que se iba a crear el primer centro en el estado de Carolina del Sur para el estudio de los hispanos y los latinos. Eso nos da tanto orgullo saber que somos un poquito pioneras, pero en realidad, ¿por qué? Porque se necesitaba. Se necesitaba. Yo vengo de California. En California tenemos toda una historia de este movimiento chicano de los años 60, 70, 80. Muchos pioneros que en California han abogado por la comunidad mexicoamericana, la comunidad latina. Incluso hoy en California habemos más latinos que otras poblaciones. Entonces, cuando yo llegué hace 10 años, una década, yo escuchaba el español, pero veía que en realidad no se estudiaba mucho el español, no se estudiaba a los latinos, a sus contribuciones. Entonces, en realidad, en el 2021 hemos anunciado que tenemos un centro, pero María y yo hemos estado haciendo este trabajo por abajo de la mesa, por arriba de la mesa, desde, no sé, 2000, no sé cuándo, ¿no? Desde hace 2013. O sea, ustedes empezaron a hacer este trabajo que ahorita es el Centro Latino desde 2013, pero oficialmente nace. No teníamos una plataforma ni la visibilidad que tenemos ahora con el centro. Excelente. Pero el trabajo estaba. Wow. Sí, y tenemos 3 pilares. Y esos 3 pilares, yo voy a hablar de los 2 primeros. Y el primero es los estudios interdisciplinarios sobre los latinos. Traemos a la universidad, invitamos a la universidad académicos que empiezan su carrera. ¿Por qué? Porque queremos darles la plataforma para que se den a conocer y también tal vez esto les ayude más tarde con su titularización. Pero también invitamos a la universidad a nuestros líderes cívicos, como Marco Ríos, como muchas otras personas que hemos invitado, las personas que se han esforzado por abrir puertas a la comunidad latina. Entonces, eso es súper importante porque queremos que nuestros estudiantes latinos y no latinos, los que son de otras etnias y de otros grupos, aprendan más sobre esta población que está creciendo y creciendo aquí en la Carolina del Sur. Entonces, para nosotros es importante tener este pilar para que se aprenda más sobre los latinos adentro de la universidad, pero también afuera, porque tenemos muchas organizaciones no lucrativas donde en sus mesas ejecutivas hay 0 latinos, hay 0 representación de nuestra comunidad. Y eso a mí se me hace un poquito triste y eso queremos cambiar. El segundo pilar, súper rápido, nos encanta este pilar. Este es nuestro método y son las humanidades públicas. Para nosotros es muy importante recordarle a la sociedad que la literatura, el arte, las lenguas, la historia, las humanidades, la retórica, todo esto es tan importante. Durante la pandemia hemos visto que nos espantó este nuevo mundo. Entonces, ¿qué hicimos? Leímos la novela de Albert Camus, La peste, ¿no? Entonces, fuimos a consumir todo lo que es literatura, música, películas, para recordarnos de lo que es ser humano, recordarnos de nuestros miedos y cómo en otras generaciones se ha podido sobrevivir guerras, pandemias, etc. Y el tercer pilar es el más sexy y María, ella es la reina de este pilar. Gracias por eso. Pero, pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no soy latina, evidentemente, pero soy hispana, hablo español. Pero tengo, eso es ya a nivel más personal. Desde que vine en el 2010 aquí a Estados Unidos, si no llega a ser por la comunidad hispana latina que existe en este estado, yo no creo que hubiese durado el tiempo que llevo ya, son prácticamente 13 años.
porque gracias a esa comunidad yo me he sentido como en casa, me he podido expresar como soy yo, he podido sacar mi personalidad. Quieras que no, el inglés, aunque yo lo domino, lo hablo, lo entiendo perfectamente o casi perfectamente, no es mi lengua, no es mi cultura. Y gracias a esta comunidad que me ha abierto a mis puertas, me he sentido como en casa y como no, al ver muchas puertas que se nos cierran dentro de este espacio social, político, Estados Unidos y económico, me uní, ¿no?, con esta comunidad para seguir abriendo puertas y ayudando a que nuestras culturas, porque compartimos la misma lengua, pero no tenemos las mismas culturas, pero la cultura enriquece a la lengua. Entonces, cuanto más nos conocemos entre nosotros, hablamos, nos apoyamos, más enriquece también la lengua. Como tú decías antes, aquí la gente se está dando cuenta, los americanos en general, ¿no?, me refiero a estadounidenses, que nuestra comunidad, otras comunidades están creciendo y que no se trata de quitar, sino que se trata de añadir. Cuanto más añades a tu currículum, mejor vas a entender esta sociedad, que al fin y al cabo trabajamos en una sociedad donde coexistimos, ¿no?, diferentes culturas, diferentes gentes, diferentes puntos de vista. Entonces es importante un bilingüismo para poder entendernos entre nosotros y abrir fronteras. Mucha gente lo entiende, mucha otra gente no, sigue sin entenderlo también, ¿no? Por supuesto, las comunidades o sociedades que venimos aquí a vivir, vamos a aprender inglés, vamos a moldarnos y adaptarnos a lo que aquí ya existe, pero al mismo tiempo traemos también riquezas, traemos variedad, traemos diversidad. Por lo tanto, la sociedad aquí tiene que hacer el esfuerzo también de entender que existen otras culturas, otras lenguas y aceptarlas, adaptarse también a estas nuevas situaciones, porque quieras que no, Estados Unidos es el modelo para el resto del mundo. Si aquí se hace un paso en el que se demuestra que podemos coexistir y que podemos entendernos entre unos y otros, en muchos otros países que están pasando por algo muy parecido, va a servir y vamos a llevarnos mejor entre todos. Entonces, yo cuando vi aquí en Carolina del Sur la cantidad de hispanos latinos que no se veían representados, especialmente en los servicios públicos, que es cuando uno más necesita poder hablar su lengua, poder hablar su cultura, para explicar por qué estoy enfermo, por qué me encuentro mal, por qué mi hijo está pasando por este programa, por qué mi hijo tiene una dislexia, qué significa una dislexia, cómo le van a ayudar los profesores, por qué mi marido, por qué mi hermano, por qué mi amigo se lo ha llevado la policía, por ejemplo, qué ha cometido, qué crimen o qué situación. Quiero entenderlo y quiero tener mi propia voz para que se me pueda entender. Es en esos momentos cuando se necesitan traductores e intérpretes profesionales que tengan una formación y una certificación o una acreditación. Y es aquí donde vi en Carolina del Sur que tenemos un gran problema, porque no existen programas ni universidades que den este tipo de formación, donde, como te digo, en esos momentos que nos sentimos más vulnerables es donde necesitamos que nuestra voz sea escuchada. Y como yo quiero expresarme, necesito que tú me escuches hablando. Claro. Tú que hablas inglés, yo que hablo español, necesito que me escuches, necesito entenderte también. Y aquí es cuando tenemos que darle importancia a esta profesión, la traducción y la interpretación, que es ese bilingüismo, llevarlo ya a un nivel profesional. Sí, y sobre todo porque hay veces palabras que pues no puedes traducir de inglés a español o de español a inglés tal cual y tienes que dar un contexto, pero a lo mejor no es esa. Exacto. Transmites lo que en verdad quieres decir. Continuando con esto del centro latino, si alguna empresa quiere profesionalizar y desarrollar más esta área con su personal, las pueden contactar y ya ustedes podrán desarrollar un programa o referirlos con las personas indicadas, ¿cierto? Por supuesto, para eso estamos, ¿no? Para ser puente entre todo, entre lo que es la parte, la ciencia, la investigación, con la comunidad, con los estudiantes, con las empresas. ¿Ahora, Feli? Claro que sí. No me quiero adelantar, pero precisamente ayer hemos comido con una mujer muy interesante. Ella se llama Janet Hutchins y ella tiene un negocio increíble y estamos hablando de hacer una colaboración con ella. Y tal vez María puede explicar un poquito mejor la necesidad de tener un estándar de traducción e interpretación más elevado. Y
Sí, es una empresa que existe en Greenville, es la única que conozco, igual que nosotros tenemos de los pocos programas dentro de Carolina del Sur en traducción e interpretación que está creciendo y todavía se necesita muchísimo por hacer. Seguimos teniendo un programa demasiado pequeño para lo que se necesita en la comunidad a nivel profesional, pero HIT Services, HIT Services, es una de las empresas que está en Greenville, está localizada en Greenville, South Carolina, que tiene servicios profesionales de traducción e interpretación. Y vamos a empezar una colaboración en la que UC Upstate va a dar esta formación a los estudiantes o gente bilingüe en la comunidad y después ofrecerles un trabajo donde se van a utilizar la ética y se entiende la ética que tiene que seguir tanto los traductores como los intérpretes y pagarles como se les tiene que pagar. Y esta empresa sobre todo es por una de los motivos por los que queremos trabajar y colaborar con ellos, es porque sigue una ética que es la que se debe seguir. Tal vez hayan otras empresas y no las conocemos, pero esta empresa lleva ya 12 años y no nos conocíamos, y desde hace menos de un año que nos conocimos, coincidimos en la manera de pensar, y creo que esto va a ser el principio de un futuro muy bueno, tanto del condado de Greenville como de Spartanburg, y pensamos poder crecer más y seguir colaborando para poder dar una formación primero académica y después una salida profesional. No, está increíble, porque a lo mejor después lo pueden crecer a nivel de estado y todo, ¿no? Porque otras universidades se empiezan a unir, porque realmente se necesita más competencia. Claro, porque mencionábamos previamente que luego, por ejemplo, ya he mencionado en otros capítulos que yo vine acá a South Carolina porque mi esposa es maestra de español, pero cuando llegas no conoces, no sabes y todo. Y hay gente que en verdad se abusa, y ustedes no, exactamente se aprovechan en cuestión de ya sea de cualquier ámbito, y ustedes ayudan a tener mayor conocimiento tanto del idioma como de esta parte. Ahora, yéndonos a la parte ya no de empresas, sino por ejemplo que alguien tenga una situación a lo mejor en la parte escolar que no entienda cuando luego tiene que hacer trabajo de traducción, ella lo hace con mucho gusto, pero hay veces que no tiene por qué. No. Sería interesante a lo mejor tener a alguien, creo que todos los distritos deben de tener, creo que tienen, la verdad, estoy hablando ahí de lo que yo he visto desde fuera, pero a lo que he visto, luego gente no sabe que se puede acercar a otras, hay alguien a lo mejor el centro latino que pueden apoyarlos, que pueden ayudarlos, porque hay familias que he visto que los hijos hablan el idioma, pero los papás no, o sea, hablando inglés me refiero, y luego pues hablar cosas de la educación del hijo y todo, pues se estresan mucho, porque pues no saben cómo comunicarse. Ustedes podrían apoyar en cuestión. Totalmente, dar los recursos y las fuentes necesarias profesionales para poder ayudar en todo esto. Y hay que diferenciar, y bien diferenciado, que es lo que intentamos siempre resaltar. Un bilingüismo es el primer paso para ser traductor o intérprete, pero es solo el primer paso. Después se necesita entender bien cuáles son las estrategias, los recursos y cuáles son los derechos y el papel del traductor o del intérprete, y cuáles son los límites. Y todo esto se aprende y se necesitan años de experiencia para poder llegar a ese nivel profesional. El Departamento de Educación de Estados Unidos y de Carolina del Sur dice que tienen que ser los intérpretes en las escuelas y traductores certificados o con una acreditación, pero no existe una certificación a nivel nacional para intérpretes en escuelas. Por lo tanto, una cosa es lo que se pide y otra cosa lo que existe, lo que hay. Y ahí hay una brecha que es la que las instituciones académicas tenemos que rellenar, porque si la sociedad está cambiando a esta velocidad, pero nosotros vamos muy lentos, hay un problema. Entonces tenemos que ir un poco más rápidos y empezar a tomarnos las cosas un poco más en serio y entender que el bilingüismo es el primer paso para una traducción e interpretación. Traducir e interpretar es una ciencia, porque se estudia, es un arte, también se aprende. Son muchísimas cosas juntas, es un producto que yo estoy vendiendo, y todo esto yo como profesional tengo que entender y tengo que saber también cómo tengo que venderlo y cómo tengo que protegerme, como cualquier otra profesión. Y ese es el problema, que mucha gente, muchas empresas todavía no acaban de entender que esto es una profesión y que esto se paga, y como cualquier otro servicio, porque son horas y horas de estudio y de profesionalización. Sí, claro, y lo que tú mencionas, a veces creo que estoy
99% seguro que todos los distritos tienen un intérprete, pero a veces hay mucha más gente que necesita ayuda y pues ni modo que se parten 20, 30 personas. Exacto. Entonces, este crecimiento que estamos teniendo los hispanos, pues como que está lo que tú dices, está yendo más rápido que lo que la oferta de traductor. En Greenville está cambiando mucho y se están poniendo mucho al día en este tema. En Spartanburg también todavía falta y en Greenville también todavía falta, pero estamos hablando de solo 2 condados en todo el estado de Carolina del Sur. Todavía hay muchísimo trabajo por hacer y también a las propias instituciones, hacerles entender que hay que tener más gente bilingüe dentro del staff, ¿no? Dentro de la plantilla. Pero eso no significa ser traductor o intérprete. Por supuesto hay que tener más gente bilingüe, pero no significa eso que esta gente que es bilingüe son traductores o intérpretes, porque es otro plano, es otro tipo de profesión simplemente. Y con esto estaría horas explicando el porqué, que si quieres hacemos otro podcast y lo explico sin problemas el porqué. Me va a dar mucho gusto volverlas a tener. Hay que entender la diferencia. Es clave para poder entender esto bien. Sí, no, y sí es darle el valor a lo que que tal cual no se ha valorado como debería de ser, ¿cierto? Exacto. Y bueno, me gustaría comentar algo. María es muy modesta, sí. Pero María ha creado una clase de certificado para los profesionistas, tanto los estudiantes bilingües o como tu esposa o otras personas que quieran ser intérpretes en las escuelas. ¿Puedes hablar un poquito de esa clase? Sí, ¿eso es para solo de la universidad o cualquier persona? Cualquier persona que sea bilingüe, que esté interesado en decir, bueno, yo soy bilingüe, ya que tengo este talento, quiero utilizarlo de manera profesional. Entonces, este curso es un curso muy intenso durante un mes, donde te voy a dar las claves básicas para empezar a comportarte como un intérprete dentro de las escuelas. Si tuviese más tiempo, más recursos, me gustaría hacer hasta un segundo o tercer curso también. Claro. Este es un primero y son nociones básicas, pero esto ya le da a entender a todos los estudiantes esta diferencia que te digo, de decir, ya soy bilingüe, entonces ya puedo ser intérprete. Entonces digo, no, vamos a entender lo que significa ser intérprete profesional. Okay. Y entonces, viendo todas esas estrategias, el significado, la definición, es cuando uno empieza a darse cuenta de decir, todavía me queda mucho por estudiar, pero es lo bonito de esta profesión, que siempre sigues aprendiendo. Tienes que seguir estudiando, tienes que seguir practicando, porque siempre vas a cometer errores, pero existe tiempo para mejorar y para poder profesionalizar este bilingüismo. Entonces, lo que hago es eso, dar esas nociones básicas para tú poder empezar, pero para entender también, empezar a estudiarte y darte cuenta, identificar dónde cometes errores y cómo tienes que resolverlos, incluso sin que la gente que esté en la misma reunión donde tú estás interpretando se den cuenta que has cometido errores y poder resolverlos de una manera, con una ética y con una profesionalidad, para que no haya un malentendido o que una parte entienda que está pasando algo que realmente no ocurre por el error lingüístico o cultural que has cometido. Pero mi misión es esa, que aprendan a identificar los errores y a aprender a resolverlos de una manera profesional, ¿no? Quien esté interesado en este curso, ¿se registra en algún lugar? Sí, que se pongan en contacto con nosotros, que nos pueden seguir, ¿verdad? Tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook. Son las 3 redes donde estamos. Y también dentro de la página web de USC Upstate. Perfecto. De todos modos, tanto en YouTube como en Spotify les vamos a dejar los links abajo para que entren directamente. Bueno, ahorita que mencionaron lo de la parte de los estudiantes, me gustaría tocar un tema un poquito más. Bueno, emprendedores, eso es todo por el día de hoy. Por favor, no olviden en suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales para poder ver la segunda parte de esta entrevista y muchas más que tenemos por delante. Adiós.